entendiendo, ¿sale? Muy bien, gracias. Muy bien. Vimos entonces en la primera sesión el tema Dios quiere hablarnos, es la sesión 1. Y el día de hoy vamos a ver el tema Dios nos habla de manera sorprendente. En nuestro manual el tema se llama Medios y métodos por los cuales Dios habla. Esta semana nuestra meta va a ser leer, hacer nuestra lectura y nuestro estudio personal de este tema. Está súper interesante. Y vamos a tomar en esta presentación del tema estas escrituras para entender básicamente el tema de hoy. Bien, dice la escritura, más el consolador, no, esto es lo que vimos la vez pasada. Bien, aquí en nuestro tema 2, estas son las escrituras que vamos a ver. Hebreos 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, si alguien me quiere ayudar a leerlo aquí en pantalla nuevamente. Yo, pastor. Dios. Sí, adelante. Hebreos 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres. No, a ver. Otra vez, ok. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, aquí podemos ver que dice claramente, dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. O en este último tiempo nos dice que nos está hablando en estos posteriores días, o sea que ya estamos en los últimos días, en el último tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Así que en este tiempo Él nos está hablando a través de Jesús. ¿Cómo nos habla Jesús? ¿Cómo podemos oír la voz de Dios si es Jesús el que nos va a hablar y Jesús no está aquí, Jesús está con el Padre? Aquí está la respuesta. ¿Alguien nos lee? Yo, pastor. Sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos va a hablar Jesús? ¿Cómo lo vamos a oír? Pues a través del Espíritu Santo. Aquí le llama Jesús el Consolador, porque consolador significa alguien que está con nosotros para traer alivio y bienestar. ¡Qué maravilloso! Esa es la presencia de Dios. Eso es lo más maravilloso. El Espíritu Santo está aquí como resultado de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que por eso ahora los cielos están abiertos, vivimos bajo cielos abiertos. La presencia de Dios se manifiesta y Él puede hablar a nuestra vida, Él quiere hablar a nuestro corazón. Así que Jesús dijo que el Padre enviaría en su nombre al Espíritu Santo, el Consolador, y que Él, el Espíritu Santo, nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará todo lo que ya Él nos ha dicho en su palabra. Ahora fíjate cómo dice aquí. ¿Alguien más que nos lea? Yo. Sí. Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Observen, ¿a quién vamos a oír entonces hablar? Sí, vamos a oír hablar a Dios, pero específicamente quién es quien nos está hablando y a quién vamos a oír hablar. Al Espíritu Santo.
como dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo nos está diciendo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces aquí podemos ver que el Señor nos está hablando y Él quiere hablarnos. El problema es que nosotros podemos resistir o endurecer nuestro corazón, y el problema o el conflicto es que muchas veces queremos que Él nos diga lo que queremos oír. Así que tenemos que ser aquí muy cuidadosos y entender que nosotros no podemos manipular a Dios, ni que Él hable lo que a nosotros nos conviene o nos interesa. Tenemos que estar dispuestos a oír su voz, aunque esto parezca contrario a nuestros intereses personales. Este es el mayor conflicto en la vida cristiana, el mayor conflicto que muchos tienen. Bien, ahora vamos a leer aquí esta escritura. ¿Quién nos ayuda? Yo, pastor. Sí. Gálatas 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ay, perdón, pastor. Sí, está bien. Perdón. ¿Vas bien? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así No es. desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así es. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a oír al Espíritu Santo hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón? Ya vimos que en estos últimos tiempos Dios está hablándonos a través de su Hijo Jesucristo. Ya vimos que Jesús nos va a hablar a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en todo lugar, todo el tiempo y con toda persona que invoque o que clame al nombre de Jesús. Por esa razón es que el Espíritu Santo es la persona con quien nosotros nos vamos a relacionar y a quien vamos a oír hablar de parte del Señor Jesús. Ahora aquí nos dice que en Cristo nosotros morimos para ya no vivir a nosotros mismos, dice la Escritura, y que ahora lo que vivamos humanamente en nuestra carne lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros activar de esta manera la vida espiritual? ¿Cómo podemos activar la nueva vida en Cristo? Porque una cosa es que yo tenga a Cristo y otra cosa es que yo active mi vida en Cristo o que yo viva realmente la vida en Cristo. Consiste en ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir lo que dice aquí. Ya no vivo yo. Eso es lo que sucede cuando le pedimos al Señor que nos llene de su presencia y de su Espíritu Santo. Al llenarnos de su presencia, lo que Él hace es hacer morir en nosotros nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestra incapacidad para obedecer a Dios. Nadie de nosotros puede obedecer a Dios humanamente. Obedecer a Dios es totalmente sobrenatural. Obedecer a Dios es totalmente sobrenatural. Yo les hablo constantemente de tres áreas básicas en la vida cristiana para identificar tu obediencia a Dios. Una es perdonar. Así que sabemos que perdonar no es algo que podamos hacer humanamente, es sobrenatural. Otra es servir a Dios y otra es dar. Ninguna de estas cosas las podemos hacer si no es viviendo de una manera sobrenatural, llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, dice que lo que vivamos humanamente en la carne lo vamos a vivir en la fe. Quiere decir que cuando somos llenos del Espíritu se activa la fe. Ya no vamos a vivir humanamente, sino vamos a vivir por medio de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta es la clave para activar nuestra fe y para vivir de una manera sobrenatural, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí quiero que vean, identifiquen la manera en que, todas las maneras en que Dios nos puede hablar. Básicamente son tres áreas las que tenemos que identificar la manera en que Dios nos habla. Uno, Él nos habla en primer lugar en la Biblia, su palabra. Y por tanto, como parte de eso, Él nos habla a través de su sabiduría. Hay una sabiduría de Dios que nosotros tenemos que ser enseñados. Por eso es que
si tú inviertes tiempo como discípulo de Jesús, como seguidor, en leer la Biblia, tú te vas a familiarizar con la voz de Dios. Para que tú puedas oír la voz de Dios, necesitas estar familiarizado con la manera en que Él nos habla a través de la palabra escrita. A esto se le llama logos. Por ejemplo, cuando decimos biología, estamos diciendo tratado de los seres vivos. Logos es un tratado. Está hablando de toda una discurso o de toda una información que recibimos acerca del tema. De la misma manera con la Biblia, la palabra escrita es el logos, es todo un tratado. Necesitamos nosotros conocer la mente de Dios, lo que Dios piense, lo que Dios siente, lo que Dios habla acerca de los asuntos de esta vida y de los asuntos espirituales. Así que Dios nos habla a través de la Biblia, su palabra. Un discípulo es alguien que conoce la palabra y que se mete a la palabra. Por eso es que te recomendamos que tú leas tu Biblia diariamente, y en este caso les estamos encargando leer el libro de los Hechos. Pero si tú tienes chance de leer más tiempo la Biblia, te recomiendo que leas el libro de los Salmos, un capítulo diario, y también leas un capítulo, el Evangelio de Mateo desde el primer capítulo. Este puede ser tu lectura básica o de principiante de la Biblia. Segunda forma en que Dios nos habla en nuestro espíritu. La Biblia dice que nacimos de nuevo al recibir a Jesús, y por tanto cuando nosotros hemos recibido a Dios y tenemos la naturaleza de Dios, esto forma un vínculo y una unión con Dios que nos permite hablar con Él. Así de sencillo es. Por ejemplo, en tu casa, tu familia te conoce, sabe la forma en que tú hablas, cuando tú hablas enojado o enojada, cuando tú hablas porque estás contento o alegre, porque están familiarizados. Lo mismo pasa con Dios, con el Espíritu Santo. De la misma manera, al nacer nosotros de nuevo y tener la naturaleza de Dios, nos conectamos con Dios por causa de esa naturaleza. Dios es un Dios de amor, y por esas razones que Él desea hablarnos y que nosotros le escuchemos, y Él también nos escucha, porque una relación auténtica de amor, en eso consiste, en una relación donde podemos nosotros disfrutar de la otra persona o de esa relación. Por esas razones que nacer de nuevo nos dará la habilidad de poder oír hablar a Dios a través de su espíritu en nuestro espíritu. Él va a hablar a nuestra conciencia, él va a hablar a través de la paz interior, incluso Él puede hablar a través de sueños y visiones. Esta es una experiencia espiritual y sobrenatural. Él puede hablarnos a través de nuestros deseos, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios produce en ti un deseo, y viene de Dios ese deseo, como perdonar, servir y dar, pues es porque Él te está hablando y tú estás entendiendo que eso es algo que Él quiere que tú hagas. También Él puede hablarnos de manera audible. También Él puede hablar de manera audible. Muchas personas han oído hablar al Señor de manera audible. Y desde luego en la Biblia tú vas a encontrar historias donde vas a encontrar a muchas personas, vas a encontrar en las grandes historias de la Biblia personas que escucharon la voz audible, como vimos en el caso de Samuel, Moisés en la zarza ardiente, y lo vemos a lo largo de la Biblia, que Dios habla de esa manera, de una forma en que audiblemente. Y la otra forma en que Dios nos habla es a través de las circunstancias. Él nos puede hablar a través de la creación, de la naturaleza, a través de otras personas. Él nos puede hablar también, y aquí entra la profecía, o los profetas, o un pastor, o un consejero como un pastor, y también a través de una intervención sobrenatural. Bien, estamos identificando entonces la forma en que Dios nos habla, ¿de acuerdo? Estamos identificando de qué maneras y cómo Dios nos habla. Y sobre todo me parece muy emocionante que quiero entusiasmarte de que tú tengas esa certeza de que Dios no solo habla a ciertas personas o personas que hablan de que Dios les dijo, no son los únicos que pueden oír a Dios. Cualquiera de nosotros,
cualquiera de nosotros puede oír a Dios y Dios desea que tú le oigas. Bien, así que aquí vemos tres medios a través de los cuales Dios habla. Él nos habla a través del oído espiritual, así como nuestro cuerpo físico tiene nuestro oído, nuestros sentidos espirituales están relacionados con los sentidos naturales. En realidad el oído con el que oímos de forma natural es para que veamos que de la misma manera Dios nos puede hablar a nuestro oído de una manera espiritual. Ver se refiere a que nosotros podemos, Dios nos puede mostrar de una manera espiritual, desde luego, imágenes mentales, y aquí entran las visiones y los sueños, donde podemos ver de esa forma y percibir las cosas que Dios nos está hablando. Y también entra el sentir que es una percepción interior y que es la forma más importante y común y la más familiar en la que Dios nos habla, porque cada uno de nosotros, Dios siempre va a poner un sentir, donde Él nos hace sentir, nos da una impresión, nos da un testimonio, una evidencia interior que nos hace saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, y por tanto, las maneras en las cuales Dios nos puede hablar, de acuerdo a todo esto, son a través de estas experiencias, a través de un testimonio interior, que es un sentido interior, una evidencia que tenemos, que estamos seguros que Dios nos habla. La voz del Espíritu, que cuando hablamos del testimonio interior, hablamos de nuestra conciencia, que está en nuestro corazón, y que es donde el Señor nos va a hablar en nuestra conciencia, desde luego. Aquí tenemos que aprender, por tanto, a vivir con una buena conciencia. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos sentimos mal con Dios porque hemos sentido que hemos fallado, que hemos cometido un error, el Espíritu Santo de inmediato nos lo va a decir, Él nos va a confrontar, porque Él quiere que nosotros estemos libres de todo lo que pueda crear una barrera. Y cuando nosotros fallamos, cuando decimos algo imprudente, algo ofensivo, o cuando hacemos algo que demuestra falta de amor o egoísmo, el Espíritu Santo de inmediato nos va a llamar la atención y nos va a corregir para que nosotros lo reconozcamos, le pidamos perdón a Dios y podamos mantener nuestro oído abierto para escuchar su voz. Esto es tener una buena conciencia. Tener una buena conciencia no consiste en que nunca falles. Lamentablemente muchos están confundidos por esto y también han escuchado con cierta condenación acerca de lo que hay personas que hablan sobre lo que la Biblia nos dice y bueno, pues sienten que cuando fallan, pues ya no, ni a la iglesia deberían de venir y que no son dignos de acercarse a Dios porque han cometido un error. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que por esa razón, si nosotros nos sentimos mal en nuestra conciencia, de inmediato hay que arrepentirse, hay que reconocerlo, hay que pedirle perdón a Dios, porque para Él lo más importante es que mantengamos nuestra relación con Él, que nuestra relación no se rompa por causa de nuestros errores o de nuestras debilidades o de nuestras fallas. ¿De acuerdo? Profetas se refiere a personas a las que Dios ha dado una habilidad para escuchar su voz y dar un mensaje en particular para ciertas personas. Los profetas son personas ordenadas en la iglesia porque es un trabajo reconocido por Dios, es uno de los 5 oficios para edificar la iglesia. Así que los profetas es un ministerio como el de pastor, el de maestro. También están los evangelistas y los apóstoles. Dios puede hablar a través de los profetas en este tiempo. Muchos cristianos, tú te vas a encontrar que dicen y creen que ya Dios no habla a través de los profetas ni se manifiesta de una manera sobrenatural. Pero nosotros veremos en el libro de los Hechos que después de que Jesucristo se fue, la iglesia vivía de esa manera sobrenatural. Y la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, vamos a encontrar que Dios sigue hablando en nuestro tiempo a través de profetas y a través de la profecía.
que es un mensaje dado por alguien de una manera particular para que nosotros podamos recibir fe, recibir fortaleza y dirección de parte de Dios. Ya vimos que Dios también habla a través de la Biblia y que por eso es importante que nosotros nos familiaricemos con lo que está escrito en la Biblia, porque lo que Dios nos habla nunca va a contradecir en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, lo que la Biblia dice. Cuando tú tienes un sentir de parte de Dios y sientes que Dios te está hablando en tu conciencia o te está dando un testimonio, tú tienes que checar eso en la Biblia y tienes que asegurarte que eso esté escrito también en la Biblia o que lo que Dios te está hablando de una manera personal está escrito, porque Dios nunca va a contradecir. Entonces aquí es a lo que le llamamos logos y rema, porque tú puedes estar leyendo tu Biblia y tú vas a tener la experiencia de que va a haber ocasiones en que cuando tú estás leyendo algo y el Espíritu Santo quiere hablarte en eso que tú estás leyendo, Él va a hacer que eso que estás leyendo se vuelva vívido y sea como si Dios te estuviera hablando de una manera personal. Aunque esté escrito para todos, Él te está hablando de una manera personal. Por ejemplo, la Biblia dice para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está escrito para todos. Pero cuando Dios habla de manera rema, es decir, rema significa Dios está hablando en ese momento, y tú lees Juan 3:16, una persona a la que Dios le está hablando con esa escritura va a decir, yo no sabía que Dios me amaba, porque ya le está escuchando. Aquí dice que Dios me ama. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y dice que me dio a su hijo para que tenga vida eterna. De inmediato una persona que oye a Dios hablarle a través de la Biblia va a entender que la salvación no es por obras, no es por ser alguien religioso o que hace obras o que tiene una buena conducta. Va a entender que Dios le ha salvado a través de Jesucristo. Así que por esa razón es tan impresionante leer la Biblia, porque Dios nos puede hablar a través del texto de la Biblia y hablarnos de una manera personal. Esto es lo que sucede cuando nosotros enseñamos o predicamos. Incluso mientras yo les estoy enseñando aquí en este tema, al tomar algunas escrituras, Dios te está hablando a ti de una manera personal. Es para todos, pero Dios te lo está traduciendo, te lo está hablando a ti de una manera personal. Y tú puedes decir, a mí Dios me habló en esto el día de hoy. Al escuchar el tema de hoy, Dios me habló cuando yo fui enseñado en su palabra en esta forma. Tú puedes decir esta noche que Dios te está hablando. También, como vimos, Dios habla a través de sueños y visiones. Sueños que es la experiencia de que mientras dormimos, Dios nos puede inspirar y puede mostrarnos imágenes que podemos ver mientras dormimos. Visiones se refiere a ver imágenes de parte de Dios estando despiertos. Dios también puede hablar a través de ángeles o mensajeros. Veremos a lo largo de la Biblia que Dios envió mensajeros, envió ángeles. Así que, pero no quiere decir que los ángeles sean motivo de adoración o de adorar ángeles o de andar orándole a los ángeles o hablar con los ángeles para que ellos hablen. No, los ángeles solamente son mensajeros. Ellos solamente, si Dios les da una orden para traer un mensaje en particular a alguien, lo van a hacer. De hecho, los ángeles constantemente están trayendo mensajes de Dios a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos oírle. ¿De acuerdo? Y finalmente la paz interior, que es otra manera en la cual Dios nos habla, como habíamos comentado, cuando Dios nos está hablando y nosotros tenemos paz, no nos sentimos perturbados, no nos sentimos afectados, sino sentimos una paz que viene de Dios, nos daremos cuenta que Dios nos está hablando. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo diferenciar o distinguir la voz de Dios o mis propios pensamientos? Muchas veces nos preocupa que en vez de estar oyendo a Dios, estemos escuchando nuestros propios pensamientos o aún que el diablo se acerque y nos esté hablando, tratando de engañarnos. Eso es posible. Con Jesús lo intentó, ¿recuerdan? Dice que cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo vino para tentarle y le habló al Señor Jesucristo. Siendo Dios, el Hijo de Dios, le habló con la Biblia y le dijo, a ver, en la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Y el diablo le tentó y le dijo, a ver,
lo puso en lo más alto del templo y le dijo, aviéntate, haz algo espectacular para que la gente vea que tú eres el rey que Dios les ha prometido, demuestra y haz algo espectacular para que la gente crea. Y Jesús, y le mencionó lo que dice el Salmo 91, que no le pasaría nada si él lo hacía, si él era hijo de Dios. Entonces Jesús no obedeció la voz del diablo porque él no tenía que demostrarle al diablo quién era. Por eso le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Jesús le respondió con la Biblia, el diablo usó la Biblia, pero Jesús también le respondió con la Biblia. Así que por eso necesitamos ejercitar nuestro oído espiritual y este ejercitamiento comienza con familiarizarnos con lo que dice su palabra. Ahí vamos a oír constantemente, escuchar la voz de Dios, hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón. ¿Ok? Muy bien, me gustaría ahí en su manual, si lo tienen a la mano, si lo tienen allá a la mano, su manual en el tema 2, fíjense que las páginas no están aquí numeradas. No están aquí numeradas, pero si pueden acompañarme para buscar aquí en su manual, me gustaría que vieran esta parte en donde dice cómo diferenciar la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo. A ver si lo pueden encontrar, porque si no tiene número la página. Sí. Está en una página del lado izquierdo, en la parte de abajo. Dice cómo diferenciar la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo. Y dice la voz del diablo trae temor, ansiedad y preocupación. Así que ya sabes que cuando algo te preocupa, ¿a quién estás oyendo? Si tú estás oyendo a Dios, pues lo que estás oyendo es fe. Entonces aquí tenemos que aprender que nuestras emociones no nos gobiernen. Es normal que cuando recibimos una mala noticia o algo amenazante viene a nuestra vida, es normal que nos sintamos preocupados, pero nosotros podemos hacer un alto ahí. Nuestra reacción humanamente hablando es normal, me siento preocupado porque hoy me dieron una mala noticia, pero lo que sigue ya es mi responsabilidad. Y lo que sigue es llenarme del Espíritu Santo y pedirle a Dios que me llene del Espíritu para ya no estar escuchando malas noticias, sino estar escuchando las buenas noticias que Dios tiene para mí. ¿Cuántos creen que para Dios nada es imposible? ¿Verdad? Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué necesitamos cuando oímos la voz de Dios? Al ser llenos del Espíritu vamos a poder conectarnos y comenzar a oír a Dios. Y lo que vamos a oír va a ser fe, porque Dios no va a hablar preocupación, nada que nos cause temor ni ansiedad. Él siempre va a traer paz, va a traer descanso, va a traer alegría y va a traer fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando dice la palabra, ahí se traduce rema, no logos. Dice que la fe viene por el oír lo que Dios está hablando en este momento, de acuerdo a lo que yo necesito. Cuando yo le escucho, es entonces que viene la fe. Por eso cuando nosotros enseñamos y predicamos es poderoso, porque en ese momento Dios te está hablando y tú le estás oyendo. Y eso va a producir fe en tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, aquí donde dice, la voz del diablo dice, trae temor, ansiedad y preocupación. Siempre viene dirigida en primera persona. Es una voz que tergiversa. No se dice transquiversa, se dice tergiversa. Hasta aprendemos a hablar correctamente con la Biblia o con los estudios de Biblia. Dice que la voz del diablo va a deformar. Va a deformar. Fíjate cómo usó la Biblia para engañar a Jesús cuando le dijo, si tú te avientas desde el templo, desde lo más alto, no te va a pasar nada. A ver, ahí dice la Biblia que si tú eres el Hijo de Dios, no te va a pasar nada. Tergiversó. Tomó lo que la Biblia dijo y lo tergiversó. Así que dice que los pensamientos, tergiversa los pensamientos de la persona, haciéndole creer que estos pensamientos provienen de su mente y de esa manera no se engaña. Observa, no permitas ni toleres pensamientos destructivos ni tóxicos. No son tus pensamientos. Alguien dijo, un ave puede volar alrededor de ti, pero solamente cuando ponga un huevo en tu cabeza, es cuando eso tendrá efecto.
Y así es el diablo, es como un ave que está volando, pero está viendo a ver quién le abre el oído para poner un huevo en su cabeza, para sembrar nuestra mente. Así que no toleres pensamientos que causen temor, angustia, preocupación, que si estás escuchando ruina, pobreza, enfermedad, la gente que está diciendo me voy a enfermar, me va a dar, pues le va a dar, porque esos pensamientos los está tolerando. Así es como el diablo trabaja. Para el diablo lo más importante es que tú abras la puerta de tu mente y aceptes lo que él te está diciendo y lo escuches. Tienes que aprender, por tanto, a resistir. ¿Y cómo? Si ya vimos que humanamente no tenemos esa capacidad, siendo llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, entramos en una capacidad sobrenatural para que esos pensamientos mueran. ¿Te das cuenta? Esos pensamientos van a cesar. Muchas personas no saben cómo controlar sus pensamientos de angustia, de temor. Pues no se puede humanamente. Nadie tiene control de sus pensamientos. Por eso el hombre esa es la ruina del hombre. Al separarse de Dios, arruinó su naturaleza. El hombre no tiene control, vive en una vida destructiva, en un camino de destrucción y muerte. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu para poder hacer cesar esos pensamientos, y al ser llenos del Espíritu vamos a recibir una inspiración y vamos a oír hablar a Dios fe, vamos a oír hablar a Dios sanidad, prosperidad, abundancia, paz, liberación, libertad, salida, rescate. Y cuando lo ponemos en nuestra boca, entonces tiene poder. Cuando estamos oyendo a Dios, eso es poderoso. No es suficiente que tú lo creas y lo oigas. Tienes que declararlo. Por eso orar es poderoso y nos hace crear una nueva realidad. Cuando estamos hablando de parte de Dios, ya estamos profetizando. Hay que profetizar sobre nuestra familia, sobre el esposo. Si es alguien que no cree, si es alguien que es incrédulo, que es indiferente, que es rebelde a Dios, tenemos que profetizar sobre él, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud. ¿Ok? Luego dice que el diablo siempre contradice la palabra de Dios, trae condenación, trae culpa. Si tú te sientes culpable, indigno, ¿qué tienes que hacer? Primera de Juan 1:9. No es no venir a la iglesia, no es no conectarse, no es apartarse, es venir ante Dios y reconocer que yo he fallado. Sí, yo cometí un error, le hablé mal a mi esposa o a mi esposo o a mis papás, les falté al respeto. Tengo que reconocerlo, como veíamos, para que yo no viva culpable. Porque cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Señor me va a mostrar que Él ya me ha perdonado. Si yo le pido que me perdone, Él me perdona. Porque Cristo ya pagó por todo lo malo que yo hice. Y dice que su voz, la voz del diablo emana desde el exterior, no es interior, es desde el exterior. Es una invasión en la mente. Pero el Espíritu habla desde adentro, desde nuestro corazón. La voz de Dios siempre va a traer alegría, paz, fe, alivio, bienestar. Nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir optimistas, expectantes. Por tanto, nos va a edificar, nos va a consolar, nos va a exhortar. Y por tanto, su voz nos hace estar más cerca de Él y poder estar cerca de Él y estar conectados con Él. Y es desde adentro que su voz nos habla. ¿Ok? Bueno, quería comentar acerca del manual porque hay unas partes muy, muy buenas, muy interesantes. Y bueno, pues vamos ahorita a pasar a grupos. Tenemos tiempo todavía para pasar a grupos.